Hola, bienvenidos a esta noche del miércoles 20 de noviembre. Soy Juan Carlos Sampié. Carlos Fernando Chamorro se encuentra en una asignación especial. Hoy analizaremos la posición de las iglesias evangélicas ante las pretendidas reformas constitucionales que impulsa el Frente Sandinista. Estará con nosotros el reverendo Saturnino Cerrato para conversar sobre este tema. Y también el Centro Humboldt estará con nosotros para conversar sobre su diagnóstico y propuesta para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas en Nicaragua, es decir, las industrias mineras. Todo eso aquí en esta noche, pero antes las notas del día. La Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional conformó esta mañana una comisión especial con la Superintendencia de Bancos y las firmas aseguradoras privadas para analizar eventuales reformas a la ley de tránsito en lo que respecta a los seguros. Filiberto Rodríguez, presidente de la comisión, dijo que es posible que el seguro de daños a terceros y el seguro de licencia de conducir puedan ser unificados por una ley. La Cruz Roja Nicaragüense también fue consultada para la reforma y se mostró satisfecha de que en la propuesta inicial se incluya el incremento en el costo de los exámenes de la vista que se practican a todas las personas que solicitan licencia para conducir. En el plano internacional, el Poder Legislativo venezolano aprobó hoy de forma oficial poderes especiales solicitados por el presidente Nicolás Maduro para gobernar por decreto durante un año en temas relacionados a economía y lucha contra la corrupción. Veamos la nota de AFP. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes los superpoderes pedidos por el presidente Nicolás Maduro. A menos de 3 semanas para las cruciales elecciones municipales, recibe poderes especiales para gobernar por decreto durante un año en temas relacionados con la economía y la lucha contra la corrupción. Maduro insistió en que sus primeras medidas serán fijar márgenes máximos de ganancia en las cadenas productivas y controles más estrictos a la venta de dólares a precio oficial. Vamos consolidando esta ofensiva económica en lo que queda de noviembre, diciembre, y como sabe el equipo de gobierno, y debe saber todo nuestro pueblo, preparándonos para un año 2014 de crecimiento económico, prosperidad social. En la calle, los chavistas celebraban la noticia. Por supuesto, es la ley que era necesaria. Nosotros estamos esperando acá, estamos aquí apoyando al profesor Maduro, porque consideramos que con la ley habilitante vamos plomo para adelante. Aquí Venezuela está restiada y por eso necesitamos en este momento que el profesor Maduro tenga esa ley para que el poder popular se fortalezca, y por eso que Venezuela sigue siendo rojita. Bueno, con esta ley pues va a haber regulación en todos los sentidos, porque no solamente la comida, es la ropa, son los artefactos eléctricos, es todo. El venezolano va a tener ahora el poder en las manos para poder ejercer realmente, mediante la ley habilitante, todo lo que realmente el pueblo se merece. La oposición política señala que Maduro quiere perseguir así sus fuentes de financiación, mientras que los empresarios advierten del riesgo de mayor escasez de productos. Y en el plano científico, hoy se cumplen 15 años del lanzamiento de la Estación Espacial Internacional. Veamos la nota de Televisión Española. Así es la Estación Espacial Internacional, una seductora mezcla de tecnología, ciencia, odisea en el espacio y cultura popular. El 20 de noviembre de 1998, hace ahora 15 años, comenzaba el programa espacial siempre tripulado más largo de la historia. Con Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa, antes irreconciliables y ahora trabajando de la mano. Todavía incompleta, la estación es un gigantesco laboratorio del tamaño de un campo de fútbol en órbita a 400 kilómetros de la Tierra. Por ella han pasado 38 tripulaciones que nos han familiarizado con la vida a bordo. Y sí que se siente un poco como si uno estuviera tumbado un poquito boca abajo todo el día. Astronautas como Pedro Duque, que visitó la nave en 2003 durante la misión Cervantes y permaneció en ella 10 días. O Miguel López Alegría, nacido en Madrid y hoy uno de los más experimentados de la NASA. La estación ha costado por ahora la friolera de 100.000 millones de dólares, que estuvieron a punto de irse al traste con el accidente del Columbia. Pero supo remontar su crisis buscando la complicidad de los terrícolas, alojando al primer turista espacial e intentando convencernos de que unidos un futuro todavía es posible.
Vamos a una pausa y regresamos con el reverendo Saturnino Cerrato, representante de las Asambleas de Dios, para conversar sobre la posición de la Iglesia Evangélica frente a las reformas constitucionales. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida, a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo sexto piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Las reformas constitucionales que promueve el FSLN están generando reacción en todos los sectores de la sociedad nicaragüense y la Iglesia Evangélica no es la excepción. Para conversar sobre lo que opinan los evangélicos de Nicaragua sobre estas reformas, se encuentra con nosotros el reverendo Saturnino Cerrato, superintendente de la Asamblea de Dios. Reverendo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Reverendo, ¿en qué momento ustedes encuentran espacio para manifestar su opinión sobre la reforma? Primero emitieron un comunicado que se emitió antes de que la Asamblea le invitara oficialmente a pronunciarse. Ellos nos extendieron una invitación posterior, una vez nombrada la comisión de consulta. Entonces nos enviaron una carta firmada por la licenciada Alba Palacios para ser parte de los consultados, y fue así como asistimos como Alianza Evangélica y como Asambleas de Dios. ¿Qué porcentaje de la población representan la Iglesia Evangélica en general? Representamos un 44% de la población. La Alianza Evangélica representa un 70% de ese total, y las Asambleas de Dios representamos un 14% del total evangélico, como la denominación evangélica más grande del país. Las reformas atañen obviamente a todos los ciudadanos, evangélicos, católicos y los que no profesan ninguna religión. Sin embargo, hay algunos artículos que tienen que ver necesariamente con la fe, con la religión y con la laicidad del Estado. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes frente a las reformas a cómo están propuestas? Bueno, lo primero son los gabinetes de familia, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el responsable principal de la conducción de la familia es el hombre. Eso es lo que la palabra del Señor, la Biblia, enseña. Y una vez casado, entonces ambos, esposo y esposa, son los que cuidan la familia, los que conducen, los que liderean, los que guían, los que velan por el bienestar de la familia. Y entonces, como la función de los gabinetes de familia realmente no está nada definida, nada concreto en la propuesta de reforma, consideramos que una persona extraña al seno de la familia,
que venga, que uno no sabe si es casado, si es divorciado, qué tipo de moral tiene, qué vicios tiene, que venga a hacer, a ingerir, a interferir en el campo de la familia de uno, que es algo privado. Consideramos que eso no abona nada para el bienestar de la familia. Desde hace varios meses los gabinetes de la familia son promovidos por la primera dama, Rosario Murillo, y de hecho ya funcionan, ya están ejerciendo o trabajando en algunas comunidades de Managua o del país. ¿Han tenido la Iglesia Evangélica algún encuentro con estas instituciones? ¿Hay ya algún precedente de la manera en que trabajan? Realmente no. En mi barrio yo no conozco a los gabinetes de la familia y tampoco he oído a ningún pastor ni a ningún otro miembro de la iglesia que me haya indicado que haya tenido visitas particulares de los gabinetes de la familia. De modo que realmente no sé, y como no está escrito ninguna función clara, definida, entonces creemos que en el patrón bíblico los padres son los conductores de la familia y no debemos trastocar ese orden porque eso puede ser peligroso. Hasta este momento el Estado nicaragüense, por disposición constitucional, es considerado como un Estado laico. Esto aparentemente va a cambiar, porque hay un artículo que habla que el Estado va a ser cristiano, socialista y solidario, entiendo. Sin embargo, el artículo que habla sobre el Estado laico se mantiene a pesar de las reformas. Apartando esta, digamos, incongruencia, ¿cuál es la posición de la Iglesia Evangélica ante la necesidad de un Estado laico? ¿Están de acuerdo ustedes con que el Estado debe ser laico? Estamos de acuerdo de que el Estado debe ser laico. ¿Por qué? Y porque generalmente y en el caminar de la historia se ha sabido que cuando hay una determinada religión dominante, entonces siempre se han generado conflictos. Así que creemos que debe ser laico. En cuanto al concepto de cristiano, desde que eso se ha comenzado a manejar y ahora que se quiere institucionalizar, yo he dicho, y recuerdo que lo dije por primera vez siendo catedrático en el seminario de grado en Ocotal, entonces yo dije, Nicaragua no es cristiana, porque Nicaragua, el nicaragüense siempre ha sido borracho, mujerero, vulgar, corrupto, todos esos manejos éticos que están totalmente divorciados del concepto de cristiano. Por otro lado, en la Biblia se dice que cristiano es alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y esto no es algo que una constitución puede, digamos, otorgar automáticamente a todos los ciudadanos que se rigen por ella. Definitivamente. Esto es algo personal y que viene producto de la predicación del Evangelio. La persona entiende eso, es iluminada por el Espíritu Santo y toma una decisión. Entonces, en el fondo, no es cristiana. Luego yo cambié mi posición en cuanto al término y dije, esto puede ser un pronóstico de lo que Nicaragua sí podrá llegar a ser y estamos trabajando para eso, pero no es que necesariamente actualmente sea cristiana. O sea, va en detrimento del ejercicio de, digamos, cualquier religión o cualquier sistema de creencias, el imponerlo a través de una legislación. Desde luego, esto porque en el fondo esto está en la libertad individual, en el libre albedrío que Dios ha dado a cada ser humano. Y por eso la mayoría ni siquiera quiere ser cristiana, porque prefieren vivir su vida. Entonces, eso no se podría institucionalizar. Entonces, ustedes favorecen, digamos, una sociedad en la cual haya libertad de culto y donde coexistan diferentes religiones y diferentes maneras de profesar el cristianismo. Así es. Otro concepto controversial en estas reformas tiene que ver con la madre tierra. Tampoco se elabora mucho sobre el origen de esa denominación dentro del articulado, pero ¿ustedes cómo interpretan esa mención? Nosotros estamos absolutamente en contra, y eso lo dijimos el día en que fuimos consultados,
de que se le llame la Gran Madre Tierra. Gran Madre Tierra. Gran Madre Tierra. Y luego dice que además de cuidarla y protegerla, hay que venerarla. Yo, pensando en ese término de venerar, entonces busqué en el diccionario enciclopédico Quillet la palabra venerar, y dice que venerar es dar culto, y que venerar es respetar en sumo grado. Eso no está acorde con lo que la Biblia dice en relación del hombre con la tierra. Dice el libro de Génesis que el hombre habría de sojuzgarla y señorear sobre ella. Y sojuzgar es sujetar, dominar. Entonces no se trata de un cuadro de veneración, sino de dirección, de control, de administración. De modo que no estamos para venerarla, sino para trabajarla y explotar toda su riqueza en favor del bienestar humano. Y es un poco contradictorio que se hable de venerar, entre comillas, a la tierra, cuando en términos prácticos en Nicaragua la Reserva Natural de Bozaguas cada vez está más amenazada, y el canal interoceánico también pone en entredicho el futuro del lago de Nicaragua. Así que realmente, definitivamente no podemos pensar en función de venerar, dar culto a la tierra, y más relacionando eso con todo ese espectro esotérico que en el populacho se habla de ambiente chamuco. Entonces, y esto también viene relacionado con esto de los Pachamama o Mamapacha, de la diosa de la fertilidad, que eso es antiguo. Eso en Mesopotamia se le llamaba Istar, y en Canaán se le llamaba Astarte. Es lo mismo que viene, y que nosotros jamás vamos a estar a favor de nada que tenga que ver con brujería o con idolatría. Esta mezcla de conceptos es inusitada dentro de un cuerpo de leyes. Totalmente. Una de las preocupaciones, la Iglesia Evangélica también se preocupa por la vida política de los ciudadanos, y entiendo que también han reaccionado contra la posibilidad de reelección indefinida para la persona que ostente el cargo de presidente. ¿Cuál es la posición exacta que tienen ustedes ante eso? Nosotros, y particularmente yo, no puedo estar en contra de la reelección propiamente dicho, porque yo como superintendente nacional he sido reelecto por 6 veces. Pero no es diferente, digamos, la magistratura principal de un país que la representación de una organización. Para mí es similar. Para mí el problema no está en la reelección misma, está más bien en el árbitro. Que el árbitro sea creíble, que el árbitro sea confiable, y que el proceso que el árbitro maneje sea transparente. Si es creíble, si es confiable y el proceso transparente, el pueblo no tendría problemas con la reelección. Pero no es el caso de Nicaragua. Bueno, ahí es donde están todas las dudas de las motivaciones, los intereses, de toda esta cosa, de por qué. Y claro, esos intereses, esas motivaciones, no están dichas en la reforma. Ya para cerrar, reverendo, ¿qué señales han recibido ustedes de la Asamblea Nacional? ¿Usted siente que sus posiciones serán escuchadas? ¿Tendrán alguna resonancia? En realidad eso es difícil de saberlo de momento. Precisamente ayer un periodista me preguntaba, ¿y si al final ninguna de estas cosas que se están consultando son tomadas en cuenta? Entonces le dije, nosotros, una vez que esto quede definido, tendremos que expresar nuestra posición por escrito y verbal, por los medios, acerca de cómo quede al final la Constitución con las reformas ya hechas. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica se pronunciará hacia finales de la semana también sobre las reformas. ¿Han tenido alguna comunicación entre ustedes? No hemos tenido ninguna comunicación, pero en las pequeñas expresiones que hemos visto por los medios, nos damos cuenta que estamos en el mismo espíritu. Reverendo Saturnino Cerrato, superintendente de la Asamblea de Dios, muchas gracias por compartir su opinión sobre las reformas. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a una pausa y ya regresamos.
para liberarnos de este miedo que nos ata, que nos amordaza, que nos paraliza. Óyeme, me voy para Abuelo Pachanguero, caminar así. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no miran. Y mis hijos. Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. El Centro Humboldt ha elaborado un diagnóstico y propuesta para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en la industria extractiva en Nicaragua. Nos referimos básicamente a la minería y la explotación de minerales y petróleo. Y para conversar sobre los hallazgos de este estudio, se encuentra con nosotros Tania Sosa, oficial de incidencia de industria del Centro Humboldt. Tania, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tania, este diagnóstico se dedica a analizar la legislación actual vigente y la manera en que opera a la hora de conceder licencias para explotar los recursos minerales. ¿Qué fue así es? Sí, exactamente. ¿Y cuáles son los principales hallazgos que ustedes lograron detectar? Sí, el diagnóstico empieza justamente como mencionas, hace un análisis desde la Constitución hasta legislación específica para petróleo y minería, y luego lo que hicimos fue un poco encontrar qué pasaba a nivel local realmente con la aplicación de estas leyes. Realmente en hallazgos generales, ¿verdad?, encontramos que todo el tema del proceso concesionario y la participación ciudadana en estos procesos eran escasos o nulos, y la mayoría de las consultas públicas, tanto de los proyectos como de la parte de los estudios de impacto ambiental, realmente eran bastante tergiversados, es decir, participaba la población que la misma empresa ya de algún modo había convencido previamente, o hacían procedimientos en los que lo hacían firmar a los comunitarios documentos de asistencia, presuntamente, listas de asistencia, que después utilizaban para avalar, digamos, el proyecto que ellos llevaban. Eso pasó mucho en la costa atlántica. Y en el caso de la minería, que fue Bonanza y Camuapa, que se tomó de referencia, realmente también fueron procesos tergiversados, digamos, todo esto de consulta. ¿Este es un problema de insuficiencia en el marco legal? ¿Son las leyes deficientes a la hora de enfrentar estos procesos o es un problema de voluntad política? Para mí, de los dos. Por un lado, y en el diagnóstico se refleja eso, que la legislación tiene serios vacíos en términos de dejar claro, por ejemplo, el tema de las consultas. Es decir, habla y se define no solamente en las leyes propias de los sectores de petróleo y minería, sino también en la ley de participación ciudadana, la ley de acceso a información. Te define conceptos como denuncia ciudadana, participación ciudadana, consultas públicas, pero no te dice en ningún momento cómo vas a llevar a cabo estos procesos, qué requisitos específicos se deben de tomar en cuenta para que realmente se le considere una consulta pública. Entonces, al final, la empresa lo que hacen es una presentación de un proyecto sin reales alcances de los impactos que van a tener, y la gente se queda en un estado de
digamos, se quedan maravillados con lo que se les presenta y simplemente pueden decir sí o no, pero una cuestión muy de opinión sin base, digamos. O sea, los proyectos avanzan independientemente de la opinión de la gente. Correcto. Y por otro lado, hay un problema real de aplicación. Dentro del diagnóstico justamente se valoró que tanto presupuesto, por ejemplo, se le destinaba al Marena y al MEM, que son el Ministerio de Energía y Minas, y el Marena, quienes están dispuestos en la ley, ¿verdad?, que deben de dar el seguimiento y monitoreo a estas empresas. ¿Y qué descubrieron? Realmente es mínimo el presupuesto que se les entrega, y del 100% que se les entrega, prácticamente 90% está destinado para el pago de los funcionarios, para el mantenimiento de la infraestructura, de las delegaciones, etcétera, y solo había como un 2% del restante que se destinaba al monitoreo y seguimiento. O sea que de lo que ya de por sí es escaso en cantidad de Córdoba, es mínimo lo que queda para las acciones de monitoreo, que para mí es lo principal, porque si bien es cierto, todo el tema de la permisología es importante, pero bueno, lo que queda en papel, bien, gracias, ¿verdad? Pero si después no le da seguimiento a la aplicación, entonces quedamos en la misma que con las leyes. Tenemos buenas leyes ambientales en algunos casos, ¿verdad? Pero nada de eso está ocurriendo en la realidad, pues. ¿Por qué las leyes no se aplican? ¿Hace falta conciencia dentro de los mismos funcionarios del Estado sobre la necesidad de apegarse a la letra de la ley? Yo diría que por un lado falta de desconocimiento de la ley en algunos casos, porque con alcaldías nos pasó que no conocían muchas cosas de la misma legislación que ellos deben de estar aplicando, ¿verdad? También mucho desconocimiento técnico, que eso tiene que ver con que la información que la empresa te lleva como estudio de impacto ambiental, como proyecto mismo, prácticamente es información técnica que mucha gente a nivel local no maneja. O sea que nuestros profesionales no están preparados para recibir el peso de esa información. Y para poder procesarlo y entender lo que significa. Exactamente, como para poder dar un juicio real de que si es cierto lo que está ahí puesto. Y eso mucho pasa en el caso de la costa, que ni siquiera nosotros mismos estamos claros de cuál es el tipo de recursos marítimos que tenemos en la costa. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de hacer que esa información sea accesible e inteligible? ¿Sobre las empresas o sobre las instituciones del Estado? Sobre las empresas, porque ciertamente tienen un grado de responsabilidad. Se supone que ellas deberían de regirse a la ley, pero como bien decía, no hay mecanismos claros dentro de la ley. Entonces es muy fácil que ellos manipulen el proceso. Entonces en este caso el Estado debería estar a cargo de que se haga protegiendo los derechos de la gente. Basándonos en los hallazgos de este diagnóstico, ¿cuál es el primer paso a dar para mejorar la situación? ¿Hacia qué debemos aspirar? Por un lado, que las consultas se hagan realmente bajo los términos que están establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, porque en el caso de los proyectos petroleros incluye mucho el tema de poblaciones indígenas y afrodescendientes, y realmente en este caso vimos cómo realmente se usurpaba completamente el papel que ellos tienen en términos de que ellos deben de autorizar que se haga cualquier actividad en sus tierras. Entonces, y eso está desde el acuerdo 169 de la OIT, que debería de respetarse el consentimiento libre y previo informado de los pueblos indígenas. Entonces, por un lado, ese tema de respetar realmente la legislación, pero por otro lado, hay serios problemas que nosotros justamente los proponemos de que se hagan reformas a la legislación, tanto petrolera como minera. Que realmente ayudaría mucho, pienso yo, a que realmente por medio de la legislación tengamos más fundamento, más base para poder exigir más a las instituciones y exigir más a las empresas, ¿no? ¿Qué disposiciones quieren reformar? ¿Qué tipo de conducta o de práctica? Por ejemplo, el caso de las consultas públicas, de los estudios de impacto ambiental, está establecido que hay un periodo X, ¿verdad?, de consulta tanto a nivel de Marena Central como a nivel de las localidades donde se encuentran los proyectos. Entonces, es periodos como de 30 días, cuando son documentos de 400 páginas, 500 páginas, que lleva mucho tiempo de procesamiento y mucho tiempo de investigar si realmente lo que está ahí plasmado es lo real a nivel de campo. Tiene que ser un profesional con ciertas características el que pueda procesar esa información. Claramente, porque eso se hace con sociólogos, con ecólogos, biólogos, una gama de profesionales, ¿verdad? Entonces no puede un simple
incluso pues puede ser un ciudadano analfabeto. Exactamente, entonces dar un periodo más largo de tiempo y permitir que ese documento sea público, porque está la situación de que en la ley ambiental está establecido que cualquier información de carácter ambiental debe ser pública, justamente porque está afectando un recurso que es de todos. Sin embargo, el Marena mismo considera que esos estudios son únicamente y exclusivos de la empresa. Entonces, que solo el Estado y la empresa van a tener acceso a esos documentos. Entonces, ¿y el mismo Marena no analiza esos documentos antes de emitir una licencia? Teóricamente ese es el proceso. Ellos deberían de analizar, pero eso es parte de las debilidades que también encontramos en el diagnóstico. Realmente se cuenta a nivel central, y es donde se procesan todos los proyectos mineros y petroleros, con 6 técnicos que ven todos los proyectos, desde un pozo que se va a hacer en una comunidad hasta proyectos de la magnitud del canal. Y esa cantidad es inadecuada para el volumen de proyectos que aparecen. Exactamente. Además que no son personas especializadas en una materia, sino que son una persona que tiene una gama de conocimiento general. Entonces no están especializados en petróleo, no están especializados en minería, específicamente como para poder valorar si esas medidas de impacto que van a proponer las empresas o esas medidas de reducción de impactos ambientales y sociales realmente van a ser, van a ser los adecuados, a los ecosistemas donde se están instalando. Entonces, es una serie de factores, que se han encontrado que nos imposibilitan un poco de, exigir realmente lo que se debería a la empresa. En las condiciones en que nos encontramos, ¿qué pueden hacer los ciudadanos de zonas donde se desarrollan proyectos mineros o donde se proyecta la ejecución de un proyecto de extracción? ¿Qué pueden hacer en este momento con este estado de cosas y con la legislación vigente para analizar si es ventajoso para ellos o no el apoyar un proyecto de esta naturaleza? Yo creo que en principio, y eso es la base para toda acción de incidencia, ¿verdad?, es tener conocimiento. Porque realmente mucho encontramos pues que en todos estos procesos la gente no sabía nada del proyecto y por ende cuando llegaron los agarraron desprevenidos, en el proceso. Entonces un poco acercarse en este caso tal vez nosotros hemos sido un poco facilitadores de ese conocimiento en términos de cuáles son los impactos realmente que se van a ver a corto y mediano y largo plazo, y también conocimiento general sobre su territorio, o sea que les va a impactar a ellos en términos de su propia economía pues local, porque una vez que tengas como ese fundamento, todo ese conocimiento, vas a poder realmente reclamar algo. Hasta ahora, a nivel de la costa atlántica es muy fuerte el conocimiento que ellos tienen en términos de los derechos autonómicos, o sea, ellos defienden mucho su autonomía, defienden mucho su derecho sobre sus territorios, pero más allá, de saber si están o no incumpliendo con sus derechos por el hecho de llegar a consultarles, ¿verdad?, sobre un proyecto petrolero como en el caso de ellos, realmente no tienen esos argumentos. Y es lo que siento que le hace falta, no solamente en la costa, no hace falta creo que en todos los niveles locales. Usualmente las grandes empresas ofrecen proyectos de enfoque social, sí. Mejoran una escuela, atienden calles, proveen viviendas. No basta concentrarse en los beneficios que la empresa va a darle a corto plazo a la población, ¿verdad? No, para nada. De hecho, nosotros dentro del, este documento se presentó en un foro recientemente, el 6 de noviembre, y realmente una de las cosas que hablábamos era del tema de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que ha sido un título que prácticamente ya es una bandera, incluso no sabía que ayer me di cuenta que había una asociación de nicaragüenses para la responsabilidad social empresarial. Y realmente para nosotros, si lo quieren hacer desde Humboldt, ¿verdad?, está bien, pero para nosotros lo más importante es que cumplan realmente con la legislación, porque el asunto es que han tergiversado esta idea de la responsabilidad social empresarial, dejando a un lado lo que realmente importa, que es que cumplan con lo que está estipulado en ley. Entonces, por un lado, venden toda esta historia de que dan escuelas, pintan parques, etcétera, pero por detrás están contaminando los ríos, están destruyendo ecosistemas marítimos, etcétera, ¿no? Que es parte de su proceso productivo, ¿verdad? Porque toda actividad es impactante y mucho más la
la de este tipo de empresas, pero vamos al punto de que tampoco toman medidas adecuadas para mitigar estos procesos. Entonces lo que hacen en vez de eso es invertir en estos proyectos sociales para dejar la cara bonita, digamos, de la empresa. ¿Este diagnóstico que ustedes han elaborado ha tenido alguna resonancia, algún eco entre el Marena, entre el Ministerio de Minas? ¿Han tenido algún acercamiento con las instituciones del Estado? Estuvieron de hecho presentes algunas en el foro y nosotros tratamos de hecho de vincular lo más que pudimos. Mucha de la información que está aquí es entrevistas directas que se tuvieron con funcionarios del MEM y del Marena, pero realmente no hubo tanta participación como hubiéramos deseado, ¿verdad? La idea obviamente, y eso lo vamos a hacer, es que ellos lo tengan incluso en físico, pues para que les sirva de base para saber lo que está pasando realmente, si es que no se han dado cuenta ahora. Porque mucho de sus opiniones era de que las empresas cumplen, de que las empresas están 100% de cumplimiento, pero realmente en las localidades qué es lo que está pasando. Y en el sentido de las empresas, si las empresas también han tenido alguna respuesta, realmente la única que de algún modo estuvo en el proceso vinculado porque nos recibió, al menos nos dio entrevista, fue la que está en Bonanza, pues EMCO en este caso. Y ellos también participaron del foro, estuvieron ahí, y de hecho la que estuvo presente ahora me mencionaban que tomó nota de las recomendaciones y propuestas que tenemos, entonces ojalá que de algo sirva, ¿no? ¿El diagnóstico está disponible? ¿Se puede conseguir sea de manera física o electrónica? ¿Cómo? Sí, está en la página web de Humboldt, ¿verdad? www.humboldt.org.ni. Ahí está disponible para quien quiera bajarlo en digital. Y en físico, justamente pronto vamos a reproducir, ¿verdad? Porque para el evento solo se sacaron 100 ejemplares. Y se van a distribuir a las instituciones y van a estar libres también en Humboldt, ¿no? En nuestra oficina en Managua. Muchas gracias, Tania Sosa, oficial de incidencia de industria del Centro Humboldt. Nosotros agradecemos su teleaudiencia y los invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana, siempre por Canal 12. Buenas noches.